En nuestra tierra. La entrevista de esta hora. Bien, estamos retornando a esta hora a nuestra tierra a través de la plataforma informativa de RCR, llegando a gran parte de nuestro territorio, y también a través de Cable Más en Lima Norte y Lima Sur, canal 796. Vamos a agradecer a esta hora nuestra invitada en esta entrevista, a la señora Lourdes Febres Chirinos, que es directora de Acción por los Niños. Muchas gracias por esta entrevista que nos concede, señora Lourdes Febres Chirinos. Vamos a hablar ahora de un tema que lleva muchos años en debate y lamentablemente tenemos que seguir hablando de estas cifras de castigo físico y humillante en los niños, niñas y adolescentes. Doctora, ¿hemos superado este flagelo de la sociedad en la actualidad? ¿Cuál es la situación en nuestro país? Bueno, Lizardo, evidentemente creo que es una práctica continua y permanente que la mayoría de papás y mamás en nuestro país utilizan el castigo físico y humillante como una medida de corrección, ¿no? Uh-huh. Y no aplican otros métodos que pueden ser mucho más positivos, porque no siempre que se castiga a un niño, él va a reaccionar positivamente, ¿no? Uh-huh. De acuerdo a las cifras, en una encuesta que nosotros aplicamos a los mismos niños, niñas y adolescentes, la mayoría indica que el porcentaje de castigo, tanto físico como humillante, está en el promedio del 63%, ¿no? Y esta evidentemente es una cifra bastante alta. Podemos decir que a partir de la adaptación de la ley contra el castigo físico y humillante en nuestro país, ¿no?, que prohíbe la aplicación del castigo y promueve el buen trato para las niñas, niños y adolescentes, algo se ha avanzado, pero no totalmente, ¿no? De la última encuesta nacional de ENARES, hemos visto que hay un pequeño avance, porque más o menos el promedio antes era el 73%, y ahora estamos, ¿no?, en la encuesta que se hace el 2019 y que se lanza el 2020, hemos podido observar que ha reducido un poco, ¿no? Estamos hablando de un 63%, aunque los niños y niñas mencionan muchísimo que el castigo físico, ¿no?, el castigo humillante es mayor que el físico, ¿no? Porque los padres utilizan mucho los insultos, ¿no? Permanentemente le dicen, eres un flojo, no estudias, así es. Eres un burro. Precisamente, señora Febres, a eso quería consultarle, porque estamos atentos nosotros y también nuestros oyentes y televidentes. ¿A qué se denomina castigo físico y humillante? ¿Qué es lo que está comprendido ahí? Perfecto. Lizardo, mira, el castigo físico está denominado a cuando se producen golpes, ¿no? Es cuando te dan un manazo, una cachetada, un jalón de cabello, te dan un empujón, te pegan con un objeto contundente, y muchas veces a los papás y a las mamás se les ha ido la mano porque han llegado hasta, y hemos visto muchas veces que han puesto la mano del niño al fuego y situaciones parecidas, ¿no? Ese es el castigo físico. Y el castigo humillante se refiere a los insultos, ¿no? Es decir, cuando te dicen palabras que están dañando tu integridad emocional, ¿no? Entonces, generalmente es cuando te dicen palabras feas que lo único que van a hacer es bajar tu autoestima, ¿no? Si a un niño o a una niña le dicen permanentemente, eres un flojo, ¿no? No estudias, eres un burro, entonces el niño va a terminar creyendo que es eso, ¿no? O cuando los padres les dicen, ¿no?, para corregirlos de algo, les dicen alguna palabra indebida, ¿no?, que muchas veces nosotros la conocemos como grosería, ¿no?
Y entonces eso no se puede permitir, porque los niños y las niñas y los adolescentes tienen derechos, y como personas con derechos tienen la capacidad para poder entender, razonar, actuar, ¿no? Y el padre debe utilizar otro mecanismo que no sea el castigo físico humillante. Así es. Porque yo puedo corregir a un niño al poner ciertas reglas para que él cambie, pero no con humillarlo y con gritarlo o con darle un manazo o un palmazo, ¿no? Ahora, señora Febres, usted mencionó también que existe una ley que prohíbe este uso de castigo físico y humillante contra los niños, niñas y los adolescentes. ¿Qué contempla esta ley básicamente, en resumen, y cuáles los castigos y las sanciones que se dan cuando uno comete este tipo de delitos, ¿no? Claro, la ley es muy chiquitita, ¿no? Pero plantea cosas que son fundamentales, centrales. Lo primero es que prohíbe el castigo, ¿no? Es la ley número 3043 y te dice, ningún padre, ninguna madre, ningún tutor, cuidador tiene derecho a castigar a su hijo, a violentarlo, es decir, a generar hacia él castigos físicos y humillantes. Entonces, prohíbe totalmente que el niño sea objeto de burlas, de insultos o de cualquier otro tipo de agresión que atente contra su salud mental. Y prohíbe también cualquier tipo de situación que atente contra la salud física de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Entonces, el castigo a partir del 2015, que es el año en que se da la ley, en diciembre del 2015, y es la ley 3043, se prohíbe totalmente que las niñas, los niños y adolescentes sean castigados en nuestro país. A partir de esto, la ley promueve y te dice, bueno, no vas a castigar, y lo que yo te voy a sugerir es que apliques el buen trato hacia sus hijos. ¿Y qué significa el buen trato? Críalo con amor, críalo con ternura, no lo golpees, no lo castigues, dale afecto, hazle sentir que es una persona importante y es una persona valiosa. Y esto está de acuerdo a lo que es el interés superior del niño. Lo primero es el niño. Y mientras tengamos niños saludables, niños que sean criados con amor, vamos a tener menos adultos que sean cada vez más agresivos y que no repliquen las conductas que les fueron aplicadas cuando eran niños. Ahora, hay que resaltar, señora Febres, precisamente una iniciativa que está desarrollando Acción por los Niños, ¿no? Y es Atrévete a criar con amor. Por favor, cuéntenos de esta importante iniciativa. Sí, esta es una campaña que la promovemos, Acción por los Niños, junto a otras organizaciones, ¿no? Como Paz y Esperanza y PRODES o Ágape, ¿no? Que son organizaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes. Lo que pretende esta campaña es poder informar a los papás, a las mamás, que el castigo como una medida de corrección no es una medida eficaz, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es cambiar nuestros estilos y nuestras formas de crianza. Y para ello proponemos la disciplina positiva, ¿no? Y la disciplina positiva tiene que ver con enseñar a los padres a corregir de una manera amigable. Primero, ponte en el lugar del niño y la niña, ¿no? Piensa que es una persona que tiene derechos, tan igual que tú. Y cuando te relaciones con tu hijo, pregúntale qué siente, qué piensa, cómo está, si tiene alguna dificultad. ¿Cuántos de nosotros como papás y mamás preguntamos a nuestros hijos qué tal te fue? ¿Cómo te sientes?
¿Estás bien? ¿Te duele algo? No, no lo hacemos. Así es. Generalmente, si nuestro hijo está, nosotros sentimos que está irritado, le damos un grito, ¿no? Pero no le preguntamos si se siente bien, ¿no? Y eso se ha incrementado, ¿usted cree, producto de la tecnología? Si bien es cierto, es muy buena, pero a raíz ahora, como usted dice, ya se está perdiendo esos valores que se veía antes de uno aprovechaba, por ejemplo, reunirse con la familia en el desayuno, en el almuerzo, ¿no? Dialogar, intercambiar ideas, como usted correctamente lo dice, preguntar a su hijo: ¿qué te pasa, hijo? ¿Cómo te ha ido hoy en el colegio? O hija, ¿cómo te ha ido en la universidad? ¿Cómo van tus cursos? ¿Estás bien en este curso? Te veo un poco preocupada. ¿Qué es lo que te pasa? Porque ahora todo es el celular, ¿no? Porque están en la sala, están con los celulares. Hasta se dice que a veces la mamá está en la cocina y no la llama a su hija, sino mediante un WhatsApp: ya ven, siéntate en la mesa, ¿no? A esos extremos está llegando. Claro, lo que pasa es que para evitar este tipo de situaciones, porque es verdad, ¿no? Muchas veces los mismos padres estamos muy pendientes del celular, ¿no? Uh-huh. Estamos permanentemente con esta herramienta tecnológica, ¿no? Y imponemos, muchas veces decimos a nuestros hijos que compartan con nosotros la mesa, pero no dejamos el celular. Y lo importante es que establezcamos reglas, ¿no? Si yo como papá o como mamá quiero que mis hijos, ¿no? Y yo o los padres tengamos un espacio para compartir, lo primero que tenemos que establecer son reglas. Miren, ¿saben qué? Cuando nos sentemos en la mesa, nadie usa el celular. Uh-huh. Y ese nadie implica que yo, como mamá, o yo, como papá, sea el primero en dejar esa herramienta de lado. Porque, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando nosotros imponemos o damos una regla, tenemos que cumplirla. O cuando le decimos, en otras palabras más simples, ya en la vida cotidiana, a nuestros hijos y a nuestras hijas: mira, no mientas, ¿no? No debes mentir porque eso es malo, qué sé yo. Pero sin embargo, y algo muy común, alguien toca la puerta y lo primero que le dice la mamá o el papá es: si es a mí, di que no estoy. Uh-huh. O se llaman por teléfono: si es a mí, di que no estoy. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es rompiendo una regla, ¿no es cierto? No mientas, estamos mintiendo porque le estamos diciendo a nuestro hijo: haz esto o no hagas esto. Y así pueden haber miles de ejemplos donde los padres o las madres, ¿no? Te digamos a nuestros niños: no hagas esto, y nosotros somos los primeros que violentamos esta regla y somos los primeros que hacemos esto. Uh-huh. Entonces, eso es lo que debemos tratar de corregir, ¿no? Y la disciplina positiva se centra en eso, porque se han hecho muchos estudios donde se dice que el castigo, tanto físico como humillante, no es saludable ni es positivo para la educación de nuestros hijos. Que el castigo no corrige una conducta. Lo que hace el castigo muchas veces es enseñar a los niños a ser violentos. Uh-huh. Porque para que yo me porte bien, me van a dar un golpe, yo voy entendiendo permanentemente que eso es algo normal. Uh-huh. Y eso es algo positivo. Y entonces yo me voy a sentir con derecho en pegar a mis amigos, en insultar a mis amigos, en generar situaciones de violencia, porque lo que estoy aprendiendo en mi casa es violencia, lo que me están enseñando es violencia. Uh-huh. Pero si esto es diferente y a mí me enseñan, ¿no?, que es bueno dialogar, conversar, ponernos de acuerdo, establecer reglas y que las reglas sean cumplidas por todos, entonces las cosas van a ser diferentes. Miren, a los niños no les gusta que los maltraten. Y en la encuesta que nosotros hicimos, los niños nos decían
que más o menos el 64% de padres de familia lo habían hecho sentir mal, ¿no? Ujú. O sea, ya sea por un golpe, por un castigo, ¿no? Pero el 75% de los padres lo habían humillado y lo habían avergonzado. Entonces, ¿ustedes saben lo duro que es eso? Y esa percepción, señora Febre, se da en esta encuesta que usted está mencionando. ¿Qué rango de edades en los niños, niñas y adolescentes? La encuesta nosotros le aplicamos a los niños entre los 9 y los 17 años. Mm. Y nos respondieron la encuesta 1.200, ¿no? Más o menos un promedio de 1.200 niños. Fue una encuesta que la hicimos por internet y que lo más importante es que esta encuesta, los datos de esta encuesta, a pesar del que el tamaño ha sido pequeño, coinciden con la data de la encuesta nacional de ENARES, ¿no? Donde se dice que el mayor porcentaje de padres y madres lo que hace es insultar, humillar, pegar, avergonzar, ¿no? Y que lógicamente eso daña, y un 18% de niños y niñas y adolescentes indicaron también que muchos padres los habían echado de su casa, ¿no? Es decir, en una situación de cólera, en una situación de violencia, o porque el niño hizo algo, o trajo una mala nota, los echaron de su casa, los botaron de su casa. Imagínense qué grave es eso. Gravísimo, ¿no? Gravísimo, ¿no? Porque un niño que vive en violencia lo va a replicar, va creciendo, va a vivir en ese entorno. Cuando el niño forme su hogar, va igual a cometer estos actos de violencia, y es una generación tras generación. Así es, esto es generación tras generación, y además también se replica entre ellos, ¿no? Porque Entre ellos. muchos de nosotros ponemos apodos, Uh-huh. ¿no? Y no siempre esos apodos son buenos, ¿no? Son, digamos, apodos que me hagan sentir bien, ¿no? Muchos de estos apodos Son humillantes, ¿no? Muchas veces, humillantes. Exacto, son humillantes. Y esto es Entonces, parte del bullying también, ¿no? Parte del bullying. parte del bullying, ¿no? Un 56% de adolescentes y de niños dicen que les han puesto apodos, ¿no? Y un 53% nos dicen que muchos se han burlado de ellos, ¿no? Y entonces, y un 63% dicen que les han dicho lisuras. Entonces, esto tiene que ver con el bullying. Miren, yo les cuento una experiencia. Estábamos reunidos con un grupo de niños, de adolescentes, y uno de los adolescentes nos decía, no, pero el bullying no es una situación de violencia, ¿no? Porque generalmente el bullying se hace en el colegio porque se molesta un chico, se lo insulta, pero eso no es violencia, ¿no? Y entonces, imagínense, cuando nosotros nos ponemos a reflexionar sobre este hecho, podríamos decir que no es un acto de violencia. No, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está normalizando la violencia. Porque si un adolescente dice que el bullying no es violencia, que es una manera de juego o es una manera de pasarla bien en el colegio y que no llega a índices de violencia, entonces realmente eso nos tiene que hacer pensar hasta dónde podemos llegar, ¿no? Así es. Pero es un adolescente y como pueden haber muchos. Entonces es normal pegar a un compañero, insultar a un compañero, y como este caso que hemos visto hace poco de este adolescente que en uno de los colegios lo ahorcan prácticamente y lo dejan sin respiración hasta que el adolescente se desmaya, ¿no? Así es. Pero esas sí son medidas extremas, porque en una situación así, o sea, y la mofa y la burla de que definitivamente se burlen de una situación de pérdida que ha tenido este adolescente de su padre, ¿no? Bien, es un tema que
golpea a nuestra sociedad y que debemos trabajar todos en conjunto, ¿no? Por eso felicitar a Acción por los Niños, que está trabajando también en este colectivo Atrévete a Criar con Amor. Y esto también deben ser partícipes, ¿no? Las autoridades locales, regionales, el propio gobierno central a través del Ministerio de Educación, con psicólogos en los colegios. Hay muchos colegios que no tienen psicólogos, hay sobre todo en los colegios que están más alejados, ¿no? Y donde se da a veces los mayores índices de violencia, que son en las zonas rurales, que muchas veces están desprotegidos nuestros niños, niñas y adolescentes. Sus últimas palabras, por favor, señora Febres, para culminar con esta interesante entrevista. Vamos a tener otra oportunidad seguramente de conversar. Muchas gracias. En realidad, yo tomaría las últimas palabras que tú señalaste, ¿no? El tema del castigo físico y humillante no solo es competencia del gobierno nacional, sino de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces los gobiernos locales tienen que dictar medidas y políticas, ¿no?, que promuevan el abordaje de acciones y de medidas de prevención para enfrentar el castigo físico y humillante. Y los docentes también en las aulas, en el recreo y en los lugares y en los espacios dentro del colegio, como una parte de su responsabilidad con el niño, con la niña, con la adolescente, deben proteger y resguardar sus derechos, teniendo en cuenta que son seres humanos y que son personas tan igual que nosotros y que no tenemos, ¿no?, la capacidad ni el derecho de maltratarlos, violarlos, violentarlos, ¿no? Y finalmente, muchas gracias por la entrevista y espero que haya sido productiva. No, muchas gracias a usted, señora Lourdes Febres Chirinos, por todos estos apuntes muy importantes para nosotros, los padres de familia, para que también lo tengan en cuenta nuestros hijos, saber cómo criar a nuestros hijos, porque los valores se dan en la propia casa y se deben seguir en los colegios para mejorar nuestra sociedad. Muchas gracias y ojalá podamos conversar en otra oportunidad. Un abrazo. Buenos días. Nuestra tierra.